No te voy a mirar tanto. Muy bien. Eh, en primer lugar, muchas gracias. Como ustedes saben, hoy día la misión y función de la justicia electoral o las oficinas de los registros electorales lo que busca es mayor protagonismo con la ciudadanía, como asimismo hacer trabajo más de cerca con la gente. Dentro de esta transformación y como en su momento ha explicado el señor ministro, creo que tuvo con ustedes la reunión también, tenemos que reinventarnos en estos tiempos a fin de dar mayor justificación de nuestras tareas. ¿Y por qué reinventarse? Cuando hablamos de reinvención, el objetivo es 1995, cuando se instituyó la justicia electoral, y en 1996, cuando se instituyó la ley 834, la misión fundamental de los registros electorales era de hacer inscripciones y en tiempos electorales organizar elecciones. En aquella oportunidad, la justicia electoral empezó a moverse con 241 oficinas, 221 oficinas en toda la República, con 785 funcionarios de la justicia electoral y aparte de los funcionarios quienes han sido designados en su momento supervisores, se ha contratado a 3.000 inscriptores para el registro cívico permanente. Pero estos inscriptores tenían ¿cómo es? Un contrato de jornaleros que solamente trabajaban sábados, domingos y feriados. Quienes han arrancado ese tiempo, seguro que se recordarán. A ver, ¿quiénes fueron los que arrancaron? Hay uno, dos, dos de mañana de Buisa. Central de 40, no, 63 funcionarios. De 97. Muy bien. Entonces, en 1996, en 137 días, contado 4 meses de tiempo, 137 días, se han inscrito en el Padrón Nacional o en el Registro Cívico Permanente la cantidad de 1.817.000 personas. Hecho por 3.000 inscriptores en toda la República, y los funcionarios permanentes de la justicia electoral tenían los cargos de supervisores, eran quienes le tenían que supervisar a los inscriptores. En Central, de los 19 distritos, tuvimos la mayor cantidad de inscriptores, ¿verdad? Por ser un departamento mucho más grande que casi tuvo más de 400 inscriptores distribuidos en los 19 distritos. Eso es para darle un pequeño contexto. Entonces, la visión o la misión de la justicia electoral era que ya es un nuevo padrón, puro, más puro de lo que se tenía, y el desafío era inscribirle a 1.600.000 paraguayos para votar en las elecciones municipales de noviembre del año 1996. Arrancó el 1 de marzo de 1996 y culminó en aquella oportunidad el 15 de julio, ¿verdad? De marzo a julio se hizo las inscripciones, donde se inscribieron 1.817.000 paraguayos. Bueno, el por qué ustedes me dirán, ¿por qué arranco de ahí? ¿Qué tiene que ver la cédula con las inscripciones, vio? Seguro que se preguntan eso. Pero quiero hablarle un poquito más del contexto histórico, porque es importante saber dónde estamos parados, dónde estamos sentados, ¿verdad? A fin de que podamos entender el concepto de la transformación de las oficinas de los registros electorales a centros cívicos. Como les estuve comentando, dentro de este contexto, nosotros tenemos cómo se inició la justicia electoral. Bueno, conforme a lo que dispone el artículo, bueno, primero le quiero hacer algunas consultas. ¿Dónde surgió la justicia electoral? ¿Cómo surgió? A ver un poco, si alguien sabe. ¿Cómo nació? ¿Dónde surgió? Compañero, ahí está. En la Constitución de 1992, promulgada el 20 de junio. Esto no se tiene que olvidar,
porque va a llegar los tiempos de los exámenes orales, ¿verdad? Y todo vamos a pasar por ese filtro otra vez, ¿verdad? Surgió la palabra justicia electoral en la Constitución Nacional promulgada el 20 de junio de 1992. Y dentro de esa nueva Constitución Nacional, la Constitución le dedicó 3 artículos, ¿verdad?, a la justicia electoral. La 272, 273 y 274. ¿Y cuál es la misión y función de la justicia electoral? O sea que bien clara está constitucionalmente y legalmente, la misión y función es la convocatoria, juzgamiento, organización, dirección, supervisión, vigilancia de los actos y las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, como también los derechos y títulos de quienes resulten elegidos. ¿Por qué yo siempre digo, por qué somos custodios de la voluntad popular? Porque nosotros como institución, esta es la institución el que le da derecho a ejercer la función al ciudadano para que fuera electo o para quien fuera electo. No sé si me comprenden. Es decir, si a Santiago Peña, esta institución ha acaparado ahora, no le da su certificado de ser o para ejercer la presidencia de la República, él podía ejercer o no. No, señores. Por eso es cuando existen algunas controversias, por ejemplo, con los poderes del Estado. En este caso, con el legislativo, lo que más controversia tenemos nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces ellos, en forma así, sin una sentencia de la institución de la justicia electoral, ¿verdad?, le hacen nomás jurada a senadores no electos. Ustedes saben eso, ¿verdad? Para que yo le diga. Sin embargo, es la única institución habilitada a entregar los títulos para ejercer, ¿verdad?, el espacio donde ha sido electo. ¿Está claro? Por eso dice, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Y también somos competentes en cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular. Nosotros tenemos una experiencia en el Paraguay de consulta popular. ¿Cuál es la experiencia? A ver. Referéndum del 2011. La única experiencia que tenemos. ¿Por qué no tenemos otra más experiencia? Porque depende mucho de eso del Ejecutivo o el Legislativo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque quien tiene que dar la iniciativa para una consulta popular, en este caso el referéndum, ¿verdad?, son iniciativas parlamentarias. Nosotros como institución, ¿verdad?, somos oficiales de ejercer lo que establece la ley, ¿verdad? Más de eso, no. Ahora bien, con la reforma de la Carta Orgánica Municipal, ¿verdad?, la Ley 69-63, también se establece que en los municipios se puede hacer una consulta popular. Por ejemplo, cambio de denominación de una calle. ¿Cómo es? Cualquier consulta que afecte al ciudadano. Entonces, ¿quién solicita eso? ¿Verdad? Y solicita el intendente municipal con su junta municipal a la justicia electoral para dirigir esa consulta popular. También existe hoy día la nueva ley de la iniciativa popular. Y esa iniciativa popular confirma de una cierta cantidad de 11.000 personas, perdón, 30.000 personas, para hacer esa iniciativa popular, para que esa iniciativa va a convertirse en ley. Entonces se está haciendo, o sea que hay muchas iniciativas en proyecto, pero hasta hoy día muy pocos son los que cumplen con los requisitos. Todo es, o sea, hace el estudio, si corresponde o no, se le va al Congreso, ¿verdad? Y el Congreso es lo que finalmente sanciona. Muy bien. ¿Cuáles son las principales autoridades? Conforme a lo que dice la Constitución Nacional, acá todavía no entramos nosotros. Le advierto. Dice, integrada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, tribunales electorales, juzgado y fiscalía. Hasta ahí nomás habla la Constitución de la
organización o de los organismos que integra. Después le voy a explicar mejor eso. Y la ley dice, y lo demás organismos a definirse por ley. ¿Verdad? ¿Por qué todavía no entro? Yo solamente hablo ahora de la parte constitucional. Muy bien. Dice, estará compuesto por 3 miembros del 275, quienes serán removidos en forma establecida por los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Muchos cuestionan, ¿verdad? Ustedes a lo mejor ya escucharon. No, mi justicia electoral o mi integrante del Tribunal Superior no son ministros. Algunos dicen. Sin embargo, la Constitución dice quienes serán removidos en forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, tiene también la categoría de ministro. ¿Está claro? Si son electos o si son designados como establece para la Corte Suprema, ¿verdad? También tiene esa misma característica, salvo de esto. ¿Verdad? Acá dice poseer título universitario durante por lo menos 10 años y cuanto menos haber ejercido efectivamente. ¿Verdad? Título universitario de abogado. Sin embargo, para la Corte te dice que tiene que ser doctor en Derecho. Esa es la única diferencia. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral solo debe poseer estos requisitos establecidos por la Constitución. La ley fijará que en su caso los serán recurribles ante la Corte Suprema. Esto es lo que habla la Constitución. Ahora bien, vamos a hablar un poquito. Después de la Constitución Nacional, sancionada en junio de 1992, se vino una serie de tiempos de transición nuevamente. Quienes tienen más edad van a saber comprender esos tiempos de transición. ¿Por qué digo quienes tienen más edad y quienes pasamos por estos tiempos? Porque se vino una elección muy importante. Ustedes saben que con la caída de la dictadura de 1989, ¿verdad?, surgió un gobierno de transición. Ese gobierno de transición fue legitimado con las elecciones de mayo de 1989. En febrero fue el golpe, en mayo se hizo la elección para culminar el mandato, ¿verdad?, del quien fue destituido o quien fue derrocado. Entonces, en aquella oportunidad asumió el general Rodríguez en 1989 al 93. Era para culminar mandato, ¿verdad? Solamente su tiempo fue de 4 años. ¿Verdad? Entonces, mandato constitucional. Entonces, dentro de ese tiempo, el general Rodríguez con el Congreso Nacional convocaron a la constituyente. Se redactó esa nueva constitución en 1992, se terminó y a partir de ahí vino la transición para hacer o para ir formando las distintas instituciones creadas por la Constitución Nacional. Las distintas instituciones. ¿Y cuáles eran esas instituciones creadas por la Constitución Nacional? Y era la Contraloría General de la República, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Justicia Electoral y otras instituciones más creadas por aquella Constitución. Y terminó ese proceso de la nueva redacción, se hizo la Constitución y se tuvo que hacer las elecciones generales nuevamente de 1993. Y en aquella oportunidad, la oposición, ¿verdad?, objetó el padrón del cual se iba a usar, porque no era un padrón confiable. Esa fue la objeción. Pero se hizo otra vez una transición, conversación acá, allá, ¿verdad?, y se logró que se haga esa elección de mismo, porque ya no había tiempo, ni había una justicia electoral nueva. Era hoy una institución creíble para que haga el nuevo padrón y tenía que hacerse las elecciones como sea. Entonces, finalmente se adoptó el padrón anterior, ¿verdad?, para hacerse las elecciones y en esas elecciones salieron triunfadores los señores
Juan Carlos Guasmosi y Ángel Roberto Seifa, como presidente y vicepresidente de la República. Eso fue las elecciones de 1993. Pero con la condición, culminada ese proceso electoral, el presidente electo, ¿verdad?, con el nuevo Congreso Nacional, tenía que hacer sí o sí la reforma electoral. Esa fue una condición. Bueno, en agosto de 1993 asumió el presidente y en junio, el 30 de junio o 1 de julio, asumió el Congreso. Lo primero que se llamó fue a un diálogo nacional. Después de ese diálogo nacional integrado por los partidos Colorado, Liderato Radical Auténtico, Encuentro Nacional, Partido Revolucionario Febrerista, porque fueron los integrantes del Congreso en ese momento, se hizo el famoso pacto de gobernabilidad. Ahí se redactó lo que es el pacto de gobernabilidad. Con ese pacto de gobernabilidad, lo que se hizo fue la integración pluralista, tanto de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad?, y la desafiliación de los uniformados, tanto civiles o militares. Entonces se redactó primero eso y en base a eso se constituyó la justicia electoral en 1995. También se hizo la Corte Suprema de Justicia, una nueva corte de 7 integrantes, la nueva Constitución dice 9, también se integró, ¿verdad?, en forma pluralista la Corte Suprema, y con la nueva justicia electoral, ¿verdad?, se redactó la ley 635. ¿Se acuerdan que hace rato yo le dije? Todavía no dice toda la Constitución, le dije. ¿Se acuerdan para eso? Con la nueva ley, ¿verdad?, en base a la Constitución, ¿verdad?, se aprobó la ley 635 y señala que la justicia electoral goza de autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional. Ahora bien, yo le consulto a usted, ¿qué es la autarquía y autonomía? Váyasela. Exacto. Ahí está. Muy bien, compañera. ¿Cuál es tu? Roxana de Luque. Gracias, Roxana. Muy interesante lo que dice. ¿Qué es la autarquía? Y acá viene otra pregunta. Otra pregunta. La Constitución señala 3 poderes del Estado. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y la justicia electoral qué es? Autónomo, autonomía. Por eso se nos dice, ¿verdad?, que lo que no formamos parte del esquema ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni de la Judicial, somos autónomos o extrapoder, también se le dice mucho, ¿verdad? Pero tenemos una cierta dependencia dentro de la institución electoral, una cierta interdependencia con el Poder Judicial, porque tenemos jurisdicciones y esas jurisdicciones ejercen los tribunales, juzgado y fiscalía, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y por qué el Tribunal Superior no? Porque tiene también, ¿verdad?, pero que también tiene su jurisdicción que es nacional, ¿verdad?, desde el punto de vista judicial. ¿Está? Pero el organismo creado por ley, que es la Dirección General de Registro Electoral, ¿verdad?, no son dependientes del Poder Judicial, sino es dependiente de directo del Tribunal Superior. ¿Ok? ¿Me comprenden para esta parte? No sé si me comprenden bien. Por eso a nosotros se denomina extrapoder desde el punto de vista de la administración. ¿Y por qué hablamos de administración? Porque quien define, ¿verdad?, la utilización del presupuesto
otorgado por el Estado paraguayo es el Tribunal Superior. ¿Está claro? O sea que nuestros jefes son los dueños de la chequera, en lo concreto. Autonomía, autarquía administrativa. Por eso es que nuestros ministros, para cada estudio del presupuesto, presentan el plan presupuestario anual, ¿verdad? Que se va a utilizar y es aprobado por el Congreso y sale por ley del Ejecutivo, ¿verdad? Que le otorga el presupuesto a la institución. ¿Está claro? Ahí tenemos la autonomía, no dependemos de la chequera ajena. Somos dueños de la chequera. ¿Está claro? Y cuando hablamos de autonomía jurisdiccional, en el artículo 4 y 5 de la ley 635, también habla que las resoluciones, o sea que la autoridad suprema en materia electoral es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y ahí habla y contra sus resoluciones solo cabe acción de inconstitucionalidad. Hasta hoy, ¿verdad? La justicia electoral de aproximadamente 20 acciones de inconstitucionalidad solo ha perdido una. Y fue unas elecciones que organizó en Alto Paraguay, ¿verdad? Una elección a gobernador del Alto Paraguay que organizó y a lo mejor organizamos mal, ¿verdad? Perdimos en lo judicial, ¿verdad? Esa fue la única. Pues el resto, nada. Ustedes se dan cuenta que estas últimas elecciones del 30 de abril pasado hubo muchas acciones de inconstitucionalidad. Totalmente fueron rechazados in limine. Totalmente. Ni uno, ¿verdad? Ni siquiera se dio trámite, ¿verdad? Al estudio de las acciones presentadas. ¿Por qué? Porque hicimos bien. Aquello de Alto Paraguay aprendimos. La Corte nos dijo, no, señores. Después podemos hablar en detalle eso, pero la Corte en aquella oportunidad dijo, vaya por ahí. Para lo comprender, ya por ahí. Entonces, terminó ahí el juego. Ahora bien, dijimos nosotros que quienes componen la justicia electoral. Nosotros como institución nos llamamos justicia electoral y está compuesta de 5 organismos principales, la justicia electoral. El órgano rector de la justicia electoral conforme a la ley es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es lo que manda a nivel nacional como también por las elecciones del exterior. Es la única autoridad del exterior, no hay otro. ¿Verdad? ¿Quién comanda? ¿Verdad? Para todos aquellos paraguayos que viven fuera del país para hacer elecciones. ¿Verdad? Después nadie. Compañera, dime. Sí. 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 El Estado paraguayo. El Estado compone de los 2 poderes principales, ¿verdad? Que es el legislativo y el ejecutivo. ¿Verdad? El Congreso aprueba y el presidente de la República, si no veta, aprueba también, ¿verdad? Y es lo que se nos asigna en forma anual. Claro, así. Nosotros ¿dónde nos vamos nosotros a defender nuestro presupuesto? En el Congreso. Después del Congreso pide y que tú recortar y que tú y ya gel, ¿verdad? O rechazar, ¿verdad? Una vez aprobado, ¿verdad? Antes del 30 de diciembre, 31 de diciembre del año anterior, ahí se le pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene 30 días de aprobar o rechazar. No, pues, el ministro Curado. El presidente en ejercicio de turno. No, es que vos vas a tener. A lo mejor no te dan nada. Decime. Es optar por el hecho de que nosotros disponemos, no es como otra institución que
tiene que tener una ejecución del 30% para que haya un desembolso. Claro. Claro. Sí. No hay problema con el desembolso. Otro ministerio tiene que tener una ejecución presupuestaria del 30, 40, 50% para que tenga un desembolso nuevamente. Así. No tenemos eso. Es diferente, por ejemplo, el registro civil o identificaciones mismas. ¿Verdad? En identificaciones, por ejemplo, ¿quién le paga la...? No es autónomo, ¿verdad? No es que ahí ellos cobran su sueldo, ¿verdad? Quien le paga es la comandancia, ¿verdad? Tiene su presupuesto. El registro civil, tampoco ellos tienen su presupuesto propio, le paga el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Es diferente a nosotros, directo es para nosotros. ¿Está bien? ¿Comprendido? Compañera. Sí. Claro. Exacto, así mismo, compañera. Así. Claro. Lo que pasa es que también, ¿verdad? Todo está reglamentado. De repente una institución puede ser recaudadora, caso de identificaciones, por ejemplo, pero tampoco la plata de ellos, ¿verdad? Pasa otra vez a un fondo, ¿verdad? Ellos depositan en el Banco Central, después de eso el Ministerio de Hacienda es lo que administra para devolverle la plata. Lo mismo la Corte Suprema también tiene su propia recaudación. Bueno, vamos a ver quiénes están. Dijimos Tribunal Superior. Después están los tribunales electorales jurisdiccionales. Y acá muchas veces ya pagan lento mañana. Le consulto a usted. ¿Cuántos tribunales electorales jurisdiccionales tiene la justicia electoral y qué función tiene? Usted dice 15. ¿Otro? A ver. Bueno, uno solo. Está muy bien, felicidades, compañero, pero no es 15. ¿Verdad? Ese desafío es importante. Porque esto no se van a olvidar, güey. Uno dijo 15 y no era 15. ¿Verdad? No, en serio. Hoy día, la justicia electoral tiene 10 tribunales electorales. Hasta hoy. Hasta hoy, Gina. Porque el año que viene vamos a tener 11. Y a lo mejor si tenemos suerte para el 2026 tenemos 12. Pero hasta ahí no vamos a llegar. Más eso no vamos a llegar. ¿Y por qué digo hasta hoy, mañana y pasado? Porque la ley es la que determina la cantidad de tribunales electorales jurisdiccionales. Y en la ley 635, en 1995, aprobó 10 tribunales electorales jurisdiccionales. Después le voy a hablar de su función, para lo cual en este caso, Asunción tendrán 2 tribunales electorales jurisdiccionales. Y nosotros jurisdiccionalmente en Central, ¿de qué tribunal de Asunción dependemos? Eso es importante que sepan, porque acuérdense que los tribunales electorales jurisdiccionales son autoridades y son nuestros superintendentes en forma directa. Ellos pueden ir a preguntarle a ustedes qué están haciendo. Tiene usted la obligación de responderle. Por eso yo quiero que sepan ustedes sus funciones. A ver, ¿de qué tribunal electoral jurisdiccional nosotros dependemos? ¿Cómo Central le estoy preguntando? La capital. Ese es el tribunal electoral del tribunal electoral jurisdiccional. A su área, ¿verdad? Por ejemplo, las comisiones vecinales, más te va a tener problema y te junta de saneamiento, ¿verdad? Haces, ¿verdad? O sea, todo lo que sea relacionado. Y, ¿verdad? Juzgar y proclamar a los intendentes y concejales electos de su jurisdicción. Esa no es una función exclusiva del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Intendente y concejales de Mariano Roque Alonso no es el Tribunal Superior quien tiene que juzgar y proclamar, es el Tribunal Electoral de primera sala. Acuérdense eso.
Esa es una de las funciones muy importantes. Después, conforme al artículo 16 y 17, dice claramente las otras funciones que la ejercen. Entonces, anoten eso, ¿verdad? Artículos 16 y 17, Tribunal Electoral Jurisdiccional, ¿verdad? Integración, misión y función, ¿verdad? De la ley 635, ANI-PGK 834, porque esa no es la ley, ¿verdad? De la organización de la justicia electoral. ¿Está claro, compañero? No, tiene su asiento en Asunción con jurisdicción sobre capital y central. ¿Entienden? Por eso, para no confundirle, le estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque después le puedo hablar los otros, ¿verdad? Pero a usted le interesa central. ¿Está claro? Creo que somos todos central, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí está bien? En el Paraguay hay 10 tribunales electorales jurisdiccionales que en el 2025 se va a crear uno más, que es el Tribunal Electoral de San Pedro. Porque hoy día el Tribunal Electoral de San Pedro, perdón, no existe un Tribunal Electoral en San Pedro, y atiende el Tribunal Electoral de Coronel Oviedo. Entonces, tú y la jurisdicción, entonces se creó por ley. Segundo tribunal, o el 12º tribunal que se va a crear es el de Canindeyú, que también ya está por ley, pero todavía la Corte Suprema no convocó a la integración, porque quien convoca para la integración, ¿verdad? Es el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y elige la Corte Suprema. Ahí lo que yo le dije, la bifuncionalidad de la justicia electoral. Porque para los casos de los tribunales electorales, juzgado y fiscalía, ¿verdad? Designa la Corte Suprema, no es el Tribunal Superior. ¿Está claro, va? No, ya entendí para cómo veis. Muy bien. Otro, ¿cuántos juzgados electorales tiene el Paraguay? Lanza tú tu número. ¿Vale, jefe? ¿Cuántos juzgados tenemos en el Paraguay? Ahí está. ¿Y Asunción? ¿Asunción cuánto tiene? Asunción tiene 2 juzgados. Y como dice el jefe, cada departamento tiene un juzgado, salvo... No, Boquerón y Alto Paraguay. Ajá. Entonces, el juzgado electoral de Benjamín Acebal no es de Villalles. ¿Y por qué hablo? Eso es muy importante para que sepan. Después le voy a decir por qué. El juzgado electoral no está asentado, no tiene su asiento en Villalles. Los otros juzgados sí. El juzgado electoral tiene su asiento en Benjamín Acebal, que atiende la jurisdicción de Presidente Hayes y Boquerón. ¿Está? Y el juzgado electoral de Concepción, de la ciudad de Concepción, atiende los departamentos de Alto Paraguay y Concepción. ¿Verdad? Entonces, en total tenemos 17 juzgados electorales. Y en el caso de Central, nosotros dependemos del juzgado electoral de Areguá. Que quede claro. Función principal de un juzgado electoral. Por ejemplo, la inscripción de candidaturas a intendentes y concejales municipales. La designación de apoderados. La designación de locales de votación. A ustedes en estos tiempos le están pidiendo aumentar cantidad de locales, ya van en el local fuera. Entonces, ustedes remitieron lo que hicieron el trabajo a la dirección del registro. La dirección del registro era con un dictamen técnico de la Dirección de Recursos Electorales, se le remite al juzgado electoral y abrieron los locales. ¿Verdad? Muchos hicieron, otros no. ¿Verdad? Y los que no hicieron van a seguir sufriendo en las próximas elecciones. Pues en Balaño de local, fuera de la central. Muy bien. Hasta acá no hay problema. Ahí está, otra función. ¿Verdad? Miren artículo 18 y 19 de la ley 635 y está todito ahí. Lean que nada, muchachos, lean. ¿Está claro? Después tenemos las fiscalías electorales. ¿Sabían que esta institución funciona? Poco o nada. Pero sin embargo, es una institución muy importante dentro del esquema electoral. La única diferencia está que toda la fiscalía, ¿verdad?
única y exclusiva depende de la Fiscalía General del Estado, pero también son asignadas electorales, ¿verdad?, para cuestiones de trámite y dictámenes. ¿Está? Toda la demanda que se presenta en los tribunales y en los juzgados tiene que dictaminar la Fiscalía y se le remite a la Fiscalía. Y en el allí así como funciona. O sin embargo, dentro de la estructura funciona todito. El fiscal, nosotros tenemos Fiscalía en Central. ¿Quién es el fiscal o la fiscal central? No sé yo. Soy rico ahí. Y cosa que sea, imagina. En algunos casos sí le conozco a algunos fiscales, pero muy poco le conozco. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos acá. No es porque estamos acá, somos inferiores. ¿Verdad? Ni porque no estamos acá. Todos somos, cada uno tiene su función. Pero como esto ha sido creado por Constitución Nacional, la ley 635 instituyó la Dirección General o la Dirección del Registro Electoral. Y es el organismo administrativo por excelencia. ¿Por qué es organismo administrativo por excelencia? ¿Verdad? Porque es la que arma, ¿verdad?, y la que hace que la institución sea lo que hoy día es. Dentro de ese organismo estamos todos nosotros, o todos ustedes, estamos nosotros, está el registro civil, ¿verdad?, porque es la que hace, ¿verdad?, y la que informa y la que está de cerca con la gente. Por lo tanto, el registro electoral, la ley le da la potestad donde se crea un municipio, tiene que haber un registro electoral. Donde hay un municipio nuevo. Y nosotros en 1995 arrancamos, como les dije, con 221 oficinas. En aquella oportunidad había 216 municipios, 216. Hoy día, ¿cuántos somos? ¿Cuántos municipios hay en el Paraguay? A ver. 263 municipios. Anoten eso. Tienen que saber. Ustedes son funcionarios de la justicia electoral. ¿Verdad? En el Paraguay hay 263 municipios. ¿Cuántas oficinas tiene la justicia electoral? 282 oficinas. ¿Y por qué tiene 282 y no 263? Porque para el caso de Capital, que es una ciudad muy grande, tiene 6 oficinas. En algunos casos ustedes también llegaron a tener más de una oficina. Después otra vez se anuló, parece, salvo Capital. Capital está acá. Salvo Capital, que tiene 2 oficinas. Después en el resto, todos quedan otra vez en 1. Pero 282 oficinas tenemos a nivel país. Ciudad del Este, por ejemplo, tiene 2 oficinas. No sé, Boquerón, ciudad de Boquerón. Ustedes saben que hay una ciudad que se llama Boquerón ahora. ¿Ah? Le informo que hay. ¿Dónde queda? Departamento de Boquerón. En el departamento de Boquerón está la ciudad de Boquerón, lo que es el famoso colonia Neulam. Esa es la capital. Neula es la capital y el distrito se llama Boquerón. Para que sepan. Bueno. Y la ley también dijo, y los organismos electorales auxiliares. Ya entendemos lo que es registro electoral. Y los organismos electorales auxiliares. ¿Cuáles son esos organismos electorales auxiliares? El organismo electoral auxiliar para nosotros por excelencia son las juntas cívicas. Y muchas veces, y ustedes son testigos, que cada vez que se constituye junta cívica y como la quilombo, allá, con algunas juntas cívicas da gusto trabajar, con otras no. Porque hoy como hay país, añan de ella que estamos ustedes andan ni le llevan. Te añan de hoy la ya que hace crear problema, ¿verdad? Oye, hay veces vaina, ahí con la añan de bueno va a añan de. O si no, acuérdate de Yergela. A hipotar la presupuesto. Te paga allá. Hipotar más y la plata. Y no hay de coño de la plata ya de partiana.
No está eso en nuestra disposición, ¿verdad? Bueno, entonces, pero hay que respetar, porque es una disposición legal. Pero acuérdense, y siempre yo eso le digo a los compañeros, que las juntas cívicas no son nuestros jefes, ¿verdad? Nosotros somos sus jefes, ¿verdad? Porque la ley te dice organismo auxiliar de la justicia electoral. ¿Y quiénes son los principales? Son ustedes. Tengo la justicia electoral. Bueno, por eso después vamos a hablar cuando entre con más detalle, cuando vamos a tener juntas cívicas. Ahora no voy a hablar tanto de eso. Pero hay que crear. Ahora bien, ahora entro en mi tema. Tengo una hora de ya para hablar. Pero le voy a dar un tiempo después de exponer para que ustedes también se reflejen un poco y puedan hacer las consultas correspondientes. Por lo tanto, voy a hablar 30 minutos nomás. Nosotros estábamos hablando de la creación por ley 635. Acuérdense que esta parte, porque por anduta verme algún día, la ley 635 es la que a nosotros nos rige como institución, es la que a nosotros nos forma como institución o nos formó como institución en 1995. Y dentro de esa misma ley, ¿verdad?, han sido creados los organismos de la justicia electoral. Y dijimos que los organismos de la justicia electoral está comprendido por 5 principales. Primer organismo, ¿quién es? Tribunal Superior de Justicia Electoral. Segundo organismo, Tribunales Electorales Jurisdiccionales. Tercer organismo, Juzgados Electorales. Cuarto, Fiscalía. Y quinto, Dirección del Registro Electoral. ¿Ok? Y los demás organismos auxiliares. Dijimos que el organismo por excelencia son las juntas cívicas, los auxiliares. Después están los otros auxiliares que también es sí y es no. Algunos le llaman auxiliares, otros no. Pero si falta alguna firma en un acta de elecciones, ¿quién es el culpable? El miembro de mesa, ¿verdad? Autoridad, autoridad, añade auxiliar, ¿verdad? Pues añade gobila ya caso de curar la, o faltamos de algún problema, ¿verdad? Por lo tanto, son auxiliares. Yo soy de ese criterio, otros no. Pero yo estoy seguro y convencido que también son organismos auxiliares los apoderados, los veedores, los miembros de mesa. Porque sin ellos no va a salir una elección. Pues ese es mi concepto. Porque la ley, no, la ley es junta cívica de la organismo auxiliar. Vamos, pico la junta cívica de ahí. En ninguna parte de la ley dice. Bueno, pero vamos a dejarle nomás que la junta cívica sea el organismo auxiliar. El resto, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es centro cívico. ¿Cuál es el objetivo de los centros cívicos? Dice, dirigir, supervisar e implementar estrategias efectivas de gestión y atención al público. Atiendan que bien. Dirigir, supervisar e implementar estrategias efectivas de gestión y atención al público, amático, la público. Y el público es la ciudadanía, la gente. Por eso hablamos con la construcción de los centros cívicos. La idea es estar más cerca de la gente. Porque ustedes saben que se presentó un proyecto de ley, no sé si ya saben, un diputado, pero eso puede prender. Hasta la gracia también de Goana, y ni eliminata el registro electoral, allá meta policía por formar la pagona. En duda, el proyecto. Por eso es que estamos un poquito preocupados de ir ampliando nuestra función. Garantizar la eficiencia operativa de las gestiones y la satisfacción del ciudadano y el acceso de manera ágil a los servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Cuando ustedes tuvieron reunión, ¿cómo es? Ya tuvieron charla con la gente del MITIC, la identidad electrónica. No es que nosotros vamos a hacer, pero nosotros tenemos que ser los canales que la gente entiendan y comprendan. Tema de Tecopona. No es que nosotros vamos a hacer, pero es importante que seamos canales.
¿verdad? O sea que eso es lo que buscamos, estar más integrada a la gente. Y para eso tenemos que estar informados, ¿verdad? Para informar tenemos que estar informados. Y ustedes tienen que ser inquietos, ¿verdad? Ustedes, jefe, la mayoría están jefe acá, frente a mí, creo que, ¿verdad? Otros también están en línea, ¿verdad? Pero es obligación de cada funcionario de la justicia electoral estar informado de la misión, ¿verdad? Y qué es lo que hay en su municipio, qué es lo que hay cerca. La municipalidad, ¿qué se pide en la municipalidad? Registro de conducir, ¿qué es lo que más quiere la gente? Habilitación, ¿qué es lo que más quiere la gente? Nosotros tenemos que tener nexo, ¿verdad? Ir, decirle al ciudadano dónde tiene que ir solicitar. Para recibir un registro de conducir, ¿qué necesita? Necesita certificado, vaya certificado de antecedente, no, de vida y residencia. ¿De dónde se saca eso? Y no es de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? De la policía nomás la municipalidad pide, ¿verdad? Es diferente cuando nosotros para hacer unas inscripciones necesitamos vida y residencia del juzgado, ¿verdad? Es diferente y tiene que saber nuestra gente eso. Le estoy dando esos ejemplos, ¿verdad? Para ¿cómo es acceder a la tercera edad? ¿Qué necesitamos? Para sacar una cédula de identidad por primera vez, ¿qué necesitamos? A ver. ¿Y después? ¿Y después? No. Nació mi hijo. A los 15 días yo me llegué a sacar su cédula. ¿Qué tengo que llevar? Y fotocopia de cédula de los padres y copia del acta de nacimiento. ¿Ustedes sabían eso? Y muchos no saben. Y ahora tenemos que saber. Copia el acta de nacimiento. ¿Por qué pide la policía eso hoy? Para asegurar que los padres que van a reconocerle, que van a sacar la cédula de sus hijos, sean realmente los padres. Por eso se pide. Es un documento más que se exige, la policía exige. Un ciudadano de 18 años, ¿verdad? Que por primera vez tiene que hacer su cédula de identidad, ¿qué necesita? Y mucho más documentos necesita. Después le vamos a enviar eso para que ustedes sepan. Un extranjero, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de cédula de un extranjero? O para un extranjero. ¿Verdad? Está la cédula de residente, ¿verdad? ¿Quién le otorga esa residencia? La Dirección de Migraciones. ¿Dónde tiene que hacer su gestión? En Migraciones. Y después tiene que pasar una serie de filtros, ¿verdad? Para que finalmente obtenga la cédula de identidad. Una cédula de nacionalización es diferente. O sea que cada uno tiene sus procesos y procedimientos. ¿Está claro? Entonces es importante que sepamos. Yo le voy a ir pasando también eso, todo lo que responde a lo que es identidad. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es marco legal. Yo le dije que la Constitución Nacional, ¿verdad?, le dio la normativa del funcionamiento de la justicia electoral. Atiendan bien esto. Ley 635, ¿verdad?, le dio el organismo, los organismos que compone la justicia electoral. Ley 635/95, ¿verdad?, los organismos que componen. Y dentro de ese organismo que compone la justicia electoral, le dedicó 4 artículos, ¿verdad?, a lo que es la identidad electoral. Ustedes sabían que hasta 1994 la cédula de identidad era policial. ¿Ven mando apa? Allá de cédula y cédula de identidad policial. Willy, ¿no tenés agua? ¿Ah? ¿Debo tener todavía? Ah, ahí acá, Willy. Déjanos. Pues después, con la en 1995, cuando se iba a redactar esta ley 635, los políticos discutieron mucho. ¿Con qué documento se va a votar y con qué documento se van a inscribir la gente?
Muchos dijeron certificado de nacimiento. No, certificado de nacimiento, no. Oye, con libreta cívica. ¿Y por qué no la pea? No, señores, no es creíble tu libreta cívica. Ahí vio la cuimba esperando y bájale. Baja, ¿eh? Libreta vial, no, peña eliminatoria, veando la ley más. Y el registro más creíble en aquel entonces, en 1995, era la cédula de identidad policial. Porque la policía era lo que tenía mejor registrado. ¿Está bien? Y ahí, era el Congreso de la Nación Paraguaya le dio fe a lo que es el registro de la policía con la clase política. Ahí ya se hizo el pacto de gobernabilidad. Y la clase política le dio fe a lo que es la cédula de identidad policial. Pero si cédula de identidad policial, pasado policía me metan en de. Cada otro era nada de cédula. Doña Marita, eso es cédula de identidad civil, pero con la condición, que el departamento de identificaciones sea coadministrada con la justicia electoral. ¿Entendés para dónde estamos y no nosotros? Ambas dice la coadministrada con la justicia electoral. Que haya un civil y un policía. Y ahí el artículo 29 de la ley 635 habla de la cédula de identidad de administración conjunta. Y dice, la dirección del registro y el departamento de identificaciones de la Policía Nacional tendrán la administración conjunta de la emisión, distribución, control de cédula de identidad y la planificación de las tareas necesarias para el efecto. No digo yo, dice la ley. Entonces, en 1996, después de la aprobación de esta ley, por primera vez, un civil entró a trabajar con la policía. Por primera vez. Porque antes la policía era policía, el civil era civil, el civilacho. Entonces, ahí empezó. Y ahí se empezó a ejecutar los planes para que la cédula de identidad sea el documento oficial y hoy día es el más importante del Paraguay. No hay otro documento. En Dejo, jaben de cédula de la Ana. Y no hasta preso. Donde vos te das, es un documento personalísimo. Muy bien. Ahí está. Al artículo 30 dice, a partir de ese momento, la Policía Nacional trabajó en forma directa con el registro electoral para organizar el registro cívico permanente. Porque solamente aquellos paraguayos, conforme al artículo 98, creo que. ¿Quién tiene código electoral? Willy, traemos por un código. La cédula de identidad es el único documento válido. El artículo 98. La cédula de identidad es el único documento válido para la identificación del elector, tanto para la inscripción del registro cívico permanente como para la emisión del voto. Por primera vez. ¿Y esto cuándo se dio? ¿Con qué ley esto se dio? Con la ley 834 que establece el Código Electoral paraguayo. Aneado, depende de Saraya, pero 635. No confundan nunca. 834, 635 son diferentes leyes. La 834 establece el Código Electoral. Entonces, a partir de esa fecha, en 1996, con la aprobación de la ley 834, se le dio forma a este artículo aprobado en el año 1995. Y a partir de ahí,
¿verdad? En julio de 1996 terminó las inscripciones y por primera vez el Departamento de Identificaciones transfirió los datos a la justicia electoral para hacer el cruzamiento. Es muy importante. Estos son relatos importantes que ustedes conozcan, que ustedes sepan, ¿verdad? Pues aquel que quiera ir a su institución es porque le conoce, ¿verdad? Nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Y valora lo que no tiene. O sea que para amar, nosotros tenemos que conocer y para valorar tenemos que tener. ¿Está claro, güey? Por primera vez, ¿verdad? Le transfirió a fin de que haga ese cruzamiento y de ese nació el padrón democrático por primera vez en el Paraguay. ¿Ya? La democracia se fundamentó en estas raíces importantes. Después dice también los partidos políticos. Los partidos políticos tienen acceso, y en este caso ya es por vía justicia electoral. Porque en identificaciones un partido político va a pedir el archivo, no le va a dar. No, ese confidencial. Así le va a responder la policía. Pero la justicia electoral es la que provee a través de su registro ya. Está claro de esta parte, ¿verdad? Tiene acceso a la información sobre la identidad de los ciudadanos y en proceso de cedulación, ¿verdad? Obra en la dirección del registro electoral. ¿Verdad? Del registro electoral. Por eso es que nosotros tenemos como justicia electoral, nosotros tenemos nexo con los partidos, con las organizaciones políticas. ¿Verdad? Es por eso que nosotros le administramos también su parte electoral. Digamos, voy a dar en administración electoral. Ustedes tienen toda la experiencia en su registro de trabajar con las organizaciones políticas. Todos tienen esa experiencia. Muchas veces, ñande trozai, güey. Otra vez, ñande felicita. Generalmente el que pierde el que nos troza y el que gana el que nos felicita, ¿verdad? A veces el que gana también nos troza. Porque ya pónganle el show, bebé. O no es así. Así no funciona. Pero el fin de nuestra existencia es justamente, ¿verdad? Consolidar la democracia, ¿verdad? Y que nosotros seamos los puntales institucionales para los partidos políticos. Es por eso que nosotros necesitamos lograr la confianza de los partidos, no del líder, ¿verdad? Ese juega su interés. Nosotros necesitamos la confianza de los partidos. O sea que eso es lo que tenemos que diferenciar nosotros como gente de la justicia electoral. Porque muchas veces acá se confunden los conceptos, ¿verdad? Nuestros funcionarios responden al líder, no le responden al partido. Y claro, el líder que le lleva. Y eso no está bien. Eso no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la confianza del partido. ¿Está claro? Seguimos. Hasta acá no hay problema. El por qué justicia electoral, ¿verdad? Tiene su representante en identificación o se trabaja en forma directa con identificación. Ahora bien, vamos a hablar Centro Cívico Justicia Electoral. En el Departamento de Identificaciones también existen muchos factores referentes a la tecnología. O sea, que avance la tecnología. Y hoy día ustedes ya escucharon seguro la cédula con chip, el pasaporte con chip. Y la gente quiere saber, vaya, pero entonces nosotros le decimos, no pego, es cañón, man, ya tomamos, no es así. No es para eso. Como se va implementando la documentación electrónica, también el Departamento de Identificaciones, que es el eje o el principal, ¿verdad? Tiene que tener las firmas electrónicas del ciudadano. ¿Verdad? Hoy día el Cuajú ya no existe en identificaciones, es a través de un sistema. ¿Verdad? Ustedes van, pac, pac. Ahí le registra su firma, sus datos generales. Entonces, cuando yo voy a pasar a, no sé, me voy a Posada,
o a Clorinda, automáticamente a través de un escaneo ya me identifica electrónicamente mi identidad. Es para eso, no es para control, no es para controlar a nadie. No, mentira eso. Es solamente, ¿verdad?, por la identidad del ciudadano, para preservar y para ser más rápido. Hoy día pues es todo rápido. Ñaneneca, vos hace 25 años, ¿en cuánto tiempo cocinaba todo? Para la hora, allá. En 2 horas. Hoy día, si vos te vas a McDonald's y en 2 horas te dice que te va a servir, tarambio ya por donde vivía ya. De hoy ella pura ya. Ahora ya es más rápido, inclusive. Pero te vas a McDonald's y esperas 5 minutos, ya te enojas. Entonces, la tecnología en la cual nosotros dependemos hoy día, ¿verdad?, queremos mucho más rápido. Es mucho más. Entonces, con el sistema electrónico, más rápido identifica. ¿No? O te vas a pasar al aeropuerto, ¿verdad?, y el pasaporte, tac, ya invitamos a ver la foto entera, no iba. La PITV. Entonces, eso es, ¿verdad?, el avance. La otra vez le traje a los muchachos de la policía también, ¿verdad? Esta ya no tuve tiempo nomás. Para cualquier momento la vamos a llevar. Para que muestren, ¿verdad?, las implementaciones tecnológicas. Después está la forma de trabajo, la necesidad de sectores vulnerables. Ustedes tienen, por ejemplo, en Central, tienen muchos sectores, ¿verdad?, en la cual vamos a buscar a trabajar de cerca con ustedes. Pero hoy día, ¿qué es lo que nosotros... San Lorenzo está acá presente. No está. Posiblemente el primer centro cívico, así oficialmente, que vamos a inaugurar es en estos días ya en San Lorenzo. Después va a ir alcanzándola a ustedes. O sea que no se preocupen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace hoy en día nuestro director del registro y nuestro vicedirector? Están recorriendo, mirando, desafiándolo un poco a ustedes. Y la oficina de desastres, que es cierto también, ¿verdad? Vaya en algunos casos pico ahí pa, otros casos de una vez más pues ahí. Entonces le va poniendo ciertas condiciones. Le va poniendo, ¿verdad? Y entre todo ese condicionamiento, estabilidad, todo eso, lo que le está poniendo es justamente para que haya ciertos, ¿cómo se llama? Cierta estabilidad, ¿verdad?, para que se pueda habilitar un centro cívico. Pero eso a nosotros nos dificulta trabajar ya con usted en forma directa, ¿verdad? Tenemos la venia del Tribunal Superior y de la Dirección del Registro, ¿verdad? Cuando hay algún evento, caso Capietá, por ejemplo, después quiero hablar contigo. ¿Y otro Capietá está? ¿Ah? El registro 1 o 2 horas. Bueno, no, y contigo no me quiero hablar. Bueno, porque tengo una actividad ya para vos, pues. Ipané, tampoco está. Tengo ya también trabajo para Ipané. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con ustedes? ¿Verdad? Vamos a ir ya programando algunas jornadas de cedulación. Entonces le vamos a llamar, le vamos a decir día, hora, fecha, dónde. Pero cuando se cree el centro cívico, lo que queremos es potenciar las oficinas de ustedes. Que el ciudadano sepa, ¿verdad?, dónde recurrir en caso de necesidad. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en la Encarnación. Más la justicia electoral no debe la gente necesitada, deseoso de un documento, no aparece ahí. O han nacido y lleguen en 10. Hay mucha gente ahora en la Encarnación. La vez pasada estuvimos en Fasardi. Ustedes saben que en Fasardi, en 2 días, ¿verdad?, 180 cédulas se hizo. Mucho trabajo. Levantar es mucho eso. Para 2 días es mucho. En la semana pasada estuvimos en Ceballos, pues. Ahí la gente de Ceballos, usted tiene que ser ambicioso. Cuando hay alguna jornada, tiene que haber otro complemento. Ceballos puede topar. ¿Qué va a decir el licenciado? Dice, la gente de salud quiere venir a vacunar. Todo guato. A mi veterinaria o vacunas la ya guapo. Todo guay. Hay problema. Ya me de la publicidad se recuerda. En Trinidad, por ejemplo, acá una pareja vino a preguntar si se pueden para casar.
Dame aumentar tu recuerdo, aumentar, güey. No sé si vieron eso. Tiene que seguir las redes. Aumentar, güey, la ñanda de justicia electoral, güey. Entonces, eso es trabajar cerca con la gente. Eso es darle publicidad a nuestra institución justicia electoral. Darle todo lo que podamos, ¿verdad? Que dependa de nosotros. Una señora me dijo, yo quiero ir a trabajar con la COENI. Y si tenés experiencia, ya escapan de... Entonces, ¿qué es lo que hace? Y viene la COENI y ahí también se instala en el momento, ¿verdad? Para que la gente tenga información. Este tema de las mujeres, por ejemplo, hoy día se habla mucho de los derechos de las mujeres. Allá, Hueruto, me da la información ya de cobico, a ver, ¿verdad? Si es posible invitarle que vaya, que le informe a la gente. Eso es lo que buscamos con los centros cívicos. Muy bien. Tarea de administración y el departamento de la emisión, distribución y control y la planificación. Ahora vamos a ver. La oficina de los centros cívicos y funciones de la identidad electoral. Aquí están nuestras funciones, señores. Conmigo y con ustedes. Actuar de enlace operativo entre los centros cívicos y la dirección de identidad electoral. Le vuelvo a repetir. Cuando ya se instale como corresponde los centros cívicos, porque ese tiene un proceso. Andas ahí con la oficina, hoy más web brillante, ya habilitada más la centro cívico. ¿Por qué? Pues tenemos que llevar equipo de computadora, tenemos que llevar, o sea, una serie, también dependemos mucho del presupuesto que nos dice nuestra administradora acá. No es que instalamos de buena primera, ¿verdad? Ese es el centro cívico real, ¿verdad? El centro cívico real, cómo va a funcionar. Pero como le estoy diciendo a usted, eso no nos quita el derecho de ir trabajando ya, ¿verdad? De potenciarle a sus oficinas, en la medida que podamos. Gestionar solicitudes individuales de cedulación a adultos mayores. Ustedes sabían que así como nosotros trabajamos con el voto accesible, con el voto inclusivo, con el voto en casa, que la policía también trabaja con ello. Si usted tiene a una persona anciana, ¿verdad? O inválido, perdón la palabra, no sé si eso es lo que se utiliza ahora, discapacidad, ese un ciego, está lo inválido, ¿verdad? Que no pueda valerse de sí, tiene un nombre, sensoriomotriz, discapacidad sensoriomotriz, ya. Que usted, a través de ustedes pueden solicitar, ¿verdad? Y la policía se va y le hace su cédula en su casa. El servicio domiciliario, hacen eso. Pero tiene que haber un gestor también, ¿verdad? Porque algunas gestiones. Y si de nosotros pueda depender, adelante, llámenos, ¿verdad? Y nosotros le damos la coordenada, ¿verdad? Le enviamos la solicitud y la policía se va a hacer con nuestra gente, ¿verdad? O sea que también nosotros tenemos trabajadores que van a hacer con la policía esas documentaciones. Censo estudiantil. Esto para Central es un poquito, no es tan alarmante, pero nosotros vemos, por ejemplo, en Canindeyú, como es en San Pedro, que hay todavía chicos y chicas que estudian sin tener documento. Hoy día en Central, en el 95, 98%, la gran mayoría de los chicos ya tienen cédula de identidad, principalmente para entrar en los colegios, ¿verdad? Y para el colegio, ¿verdad? Se sabe que es 13 años o 14, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llega a los 18 ya se inscribe en forma automática, ya que finalmente a nosotros nos interesa que la inscripción automática, ¿está claro? Bueno, pero igual podemos trabajar. Ustedes trabajan nomás luego. Trabajan nomás luego con las instituciones educativas y tienen que trabajar. ¿Y saben por qué es importante? Porque ello depende, ¿verdad? Que nuestra democracia se siga fortaleciendo. Visiten los colegios, ¿verdad? Trabajen con pasantía educativa, trabajen con justicia electoral en mi colegio, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da visión a nosotros como institución de nuestra comunidad. ¿Es claro, ¿verdad? Coordinar y gestionar cedulación de los pueblos de comunidad indígena, asesorar a la ciudadanía en general cuántos trámites gestionar, por eso le dije, por eso le estaba diciendo que nosotros le vamos a enviar a usted a través seguramente de IPEL o del CIDE o de la dirección del registro, ¿verdad? Los requisitos, ¿verdad? Para cada caso. ¿Está claro, ¿verdad?
¿Por qué hablo de requisitos para cada caso? Porque en el caso de los extranjeros hay una infinidad de requisitos, ¿verdad? El Mitaí que nació con padre paraguayo en Alemania, padre paraguayo, papá paraguayo y mamá extranjera. Tenemos que quieren ser, ¿cómo es? Nacionalizados sin ser paraguayo o extranjero, perdón, sin ser padres paraguayos. Tenemos de padres paraguayos, ¿verdad? Que quieren nacionalidad paraguaya, otros que no quieren. O sea, hay una serie de requisitos y de situaciones de eso que le vamos a enviar para que ustedes tengan. Por eso siempre es importante, cuando te dice, yo soy extranjero porque quiero mi cédula de identidad, tiene que estudiarle el caso primero, ¿verdad? Preguntarle cuál es su condición. Si tiene mamá y papá paraguayo y nació en el extranjero. Si tiene mamá paraguaya y papá extranjero y nació en el extranjero. O sea que una serie de situaciones ahí de eso. Le vamos a enviar. Brindar a los paraguayos radicados en el extranjero, es lo que estoy diciendo. Dirigir y definir los proyectos en materia de identidad electoral. Dijimos que nosotros vamos a estar abiertos a trabajar con ustedes referente a todo lo que es la parte de cedulación, ¿verdad? Cuando le llamamos, ¿verdad? Ya hablamos eso con la dirección del registro, ¿verdad? Vamos a tener cedulación en tal parte, es importante nuestra presencia, si es posible identificado, con nuestro chaleco, con nuestra credencial, para que la gente no distinga que somos justicia electoral. Y cuando hacemos nuestra oficina, con más razón. ¿Mm? Es importante esa distinción que nos haga. ¿Eh? Ahí la chica vino con su credencial, no sé si es para entrar acá nomás, ¿verdad? eh, pero sí es importante distinguirnos. ¿Verdad? Es importante pues, estar más cerca de la gente. Muy bien. Hasta acá, no sé si hay alguna consulta. El pasaporte, por ejemplo. ¿Por qué yo no hablé de pasaporte y hablé de cédula número? Porque la función de la dirección de identidad electoral es solo cédula de identidad, pero eso tampoco, ¿verdad? No nos quita el derecho de trabajar con la gente de pasaporte. O sea que podemos hacer, para cualquier gestión que ustedes precisen, ¿verdad? Para eso estamos, ¿verdad? El servicio está para todo, ¿verdad? Tenemos buen nexo y buena comunicación con la gente de la policía. No hay problema en cuanto a eso. Por la administración, cuando hablamos, es solamente cédula de identidad. Esa es la administración conjunta. Pasaporte ya es relaciones exteriores, consulado, por supuesto, ¿verdad? Y Policía Nacional. Pero también hacemos los servicios. No así cuando nos vamos a hacer cedulación, no hacemos pasaporte, ¿verdad? Solamente cédula. ¿Alguna consulta, compañera? Mayor de edad, a cumplir ya, y el padre paraguayo, pero nació al extranjero. ¿Qué documentos necesita? Y esos son, te vamos a enviar todos, ¿verdad? De lo que es mayor de edad, ¿verdad? Tiene un otro requisito mucho más grande, sí, mucho más largo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué, verdad? Porque tiene que primero tener su carnet de residencia, constancia de antecedentes de su país de origen, documento de su país de origen, ¿verdad? Demasiados requisitos tiene todo eso. ¿Verdad? Por eso el extranjero tiene mucho, no es que tenga inconveniencia, hoy día también el departamento de identificaciones cuida mucho los detalles, pues, por ejemplo, ustedes sabían que sacar una cédula de extranjero de un español o de un alemán es mucho más fácil que sacar de un argentino, de un brasilero y de un boliviano, ¿verdad? Porque, ¿cómo es? Tiene todo un estudio previo, ¿verdad? Por la situación vulnerable de la frontera y el tema, ya saben el porqué, el problema del narcotráfico, lavado de dinero, o sea que todo, las dobles nacionalidades, ¿verdad? Es muy complejo. Es mucho más complejo sacar cédula de los países vecinos, ¿verdad? Que un extranjero fuera mucho más allá. ¿Cómo? Mi hago no tiene problema, guri. No, legal, lo que sí. Sí.
Sí. Y aún el niño que no está sentado, no tiene ni siquiera resultados. Hay otro tema muy importante, sí señora, me parece muy bien, que ustedes tienen que saber. A ver un poco, Roque Alonso, ¿quiénes son? Dos. Consulta. ¿Ustedes se acercaron alguna vez ahí al departamento de identificaciones que funciona en Shopping Mariano? Nosotros tenemos en el shopping Mariano. Sí, ¿se acercaron? No, como jefes de tipo. Bueno, ahora yo les recomiendo que vayan, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos inclusive funcionarios de la justicia electoral para un trabajo nada más, ¿verdad? Que se presenten, ¿verdad? Que le conozcan, ¿verdad? Que ustedes están a disposición, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Tuvimos, ¿cómo se dice? Pedido a nuestro director que vengamos a presentarnos, nada más eso, ¿verdad? Para tener nexo también con la policía, ¿verdad? Y con nuestros propios funcionarios. Oye, ya la escuela, ¿cómo es? De Pepe la funcionario, ¿verdad? Enrique Alonso, ¿sí? Lo mismo en ITA. En ITA nosotros tenemos 3 funcionarios, ¿verdad? Y es muy importante que vaya, ¿verdad? Tanto funcionarios de la justicia como que de la policía que le conozcan, ¿verdad? La policía mucho más se cambian, porque ellos pues tienen su tiempo, pero nuestros funcionarios no. Es decir, que nuestros funcionarios son mucho más permanentes de la justicia electoral que la policía. Para que, es muy importante que váyanse, ¿verdad? Lo mismo en ITA y lo mismo le digo a San Lorenzo. Ah, no está San Lorenzo. Nosotros tenemos 3 sedes nomás en Central, ¿verdad? Pero la principal sede es San Lorenzo, que tiene, nosotros en San Lorenzo tenemos 15 funcionarios de la justicia electoral que están trabajando ahí de cerca. Y en la sede central, en todas las áreas, tenemos funcionarios de la justicia electoral que inclusive son mucho más, ¿cómo se llama? Valientes que los propios policías, porque como le digo, la policía se cambia mucho más entre ellos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos aproximadamente 60 funcionarios que hace 22, 25 años que está trabajando con la policía. O sea que en archivo y eso, a la luz te manejan. ¿Así? Muchos tiempos. Realmente yo encontré en esa dirección gente bastante profesional en la función que desempeñan. ¿A una otra consulta? La jornada planea una jornada de simulación, por ejemplo, se puede salir del local del registro. Se puede. Ahora, por eso le digo, cuando nosotros instalemos nuestro centro cívico, vamos a tratar que el registro sea el centro de atención. Pero ahora, que todavía no está instalado en Central, podemos. En el caso de Capital, por ejemplo, vamos a tener otro lugar, ¿verdad? Que no es el registro. En el caso de Panel, lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos ser los gestores. Si ustedes necesitan, avísenos que nosotros le vamos a dar o sea, le vamos a poner la fecha, ¿verdad? Y el tiempo de trabajo. No hay problema. Pero siempre es importante que venga de los vecinos, de alguna organización especial. No hay problema de eso. ¿Alguna otra consulta? Esta actividad sería el acompañamiento para los trámites de la solvencia, ¿no? Y no. Por eso es que preferimos que sean las oficinas de los registros. Preferimos, ¿verdad? Cuando es así, pero normalmente lo que se está dando ahora son los días lunes y nosotros justamente estaba pensando eso en Asunción. Pero también podemos conseguir martes y miércoles, no hay problema de eso. Sí, así mismo. Esos son conforme, viste que muchas instituciones presentan su programa. Hay un programa de gobierno que se llama, no es de Copona, ¿cómo se llama ese programa que organiza el Ministerio del Interior, lo creo que es? Y ahí lleva unos cuantos, o sea que nosotros también formamos parte de eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros organizamos, le invitamos también a otro, ¿verdad? O sea que no es copia, sino son formas de trabajo, que está muy bien, ¿verdad?
Sí. Ujú. Exacto. Así es. Generalmente las gobernaciones son los que trabajan así, completo. ¿Verdad? Las gobernaciones, así es. ¿Alguna otra consulta? Somos ciudadanos, que hace la... ¿Quién? Y ellos no pueden organizar. Somos ciudadanos. Ese parece que es el gobierno. Del gobierno, ¿verdad? Ah, así es. Somos ciudadanos, así se llama. El gobierno también. Pero eso no nos saca el derecho a nosotros, ¿verdad?, de que nosotros mismos organicemos, ¿verdad? Y para asegurar tema de inscripciones, siempre es importante que sea de martes a domingo, ¿verdad? Pero la policía creo que no, o sea que ahora mismo no está aceptando sábado y domingo. Más adelante sí, ¿verdad? Pero ahora mismo no. Tiene que ser entre semanas. Pero igual yo les digo, ¿verdad?, que es exitosa. Yo al principio tenía un poquito escéptico, ¿verdad?, de que tengamos éxito un día lunes, por ejemplo. Que ahí la gente cuando habla de Encarnación es Nigeina. Y en el lunes pasado en Ceballos había muchísima gente también, ¿no? O sea que hay receptividad. Cuando se hace una buena campaña, una buena información a la gente, porque hay también un programa que no tiene tanto éxito. No voy a decir quién era, pero nos fuimos, por ejemplo, a apoyarle 2 veces y en un lugar hizo 20 cédulas, en otro hizo 9. ¿Verdad? Sin embargo, nosotros como justicia electoral siempre tenemos mínimo 70 o falta por el número. ¿Verdad? O sea que la policía también quiere sacar hasta 70 por el tema de del AFIX, de las huellas. ¿Entendés? Es despacioso hoy día, es más seguro, pero es más despacioso. Antes andemos con lo mitad de no me vaya. Hoy día tiene que probar todo eso y tenemos mucha gente que ya no capta tan rápido las huellas. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Nada, no tienen. Acá William le va, eh, señora, sí. Se va a realizar una Por eso le digo, nuestro objetivo es dar mayor preeminencia a las oficinas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos con estas jornadas es que sean visibles las actividades en nuestra oficina. Ese es el objetivo. Si es que hay otra propuesta que le trae a usted, usted tiene que recepcionar nomás, ¿verdad? Y que nosotros le vamos a dar después la respuesta, ¿verdad? La idea es priorizar la oficina. ¿Sí, doctor? Siempre va a ser. Mm, sí. No, 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 no. Es nada más por nada, será. Ah, y la policía siempre va a estar. O sea que eso no es excluyente. Ujú. Así mismo. Así. Bueno, opa. Entonces, muchas gracias de mi parte y a las órdenes siempre. ¿Eh? Ah, sí. Sí. Hablé con Pablo Benítez, y fecha 24. 24 de junio. Y diciendo, yo solicité ahora justamente el Carlos Martínez, están hablando, dile que ellos quieren que nosotros nos vayan para hacer la inscripción, pues, y me tienen que autorizar para Sí. enviar las notas